Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Hace 45 años que llegué a Wilde. Yo me acuerdo que la misa era en la escuelita 38, el jardín todavía no estaba, me parece. Bueno, para nosotros el Padre Luis en realidad fue como una gran ayuda, una guía que fortaleció cada una de nuestras luchas desde que tenemos uso de razón, ¿no? Nosotros arrancamos militando en nuestro barrio como militantes sociales, y yo siempre cuento como anécdota que la primera obra colectiva que yo recuerdo fue la construcción del terraplén que paraba el río, de las inundaciones que teníamos, que nosotros amanecíamos, en cualquier momento amanecíamos los inviernos inundados en Wilde Este, y éramos refugiados en la sociedad de fomento justamente de Wilde Este, ahí en la calle San Nicolás. Y el Padre Luis, en las visitas que hacía, alentaba a la organización, y fue a pedido justamente de la sociedad de fomento la construcción de un terraplén que contuviera las inundaciones, y fue una de las primeras tareas colectivas que hacíamos con un grupo de jóvenes que capitaneaba el Padre Luis Sánchez. Esta agua nos purifique y nos recuerde. Y pedimos a Dios entonces que bendiga todas estas aulas. Y ahora yo los invito a que juntos nos unamos en esa oración tan linda, porque a Dios le pedimos el pan de cada día, ¿no? La enseñó Jesús. Yo, la verdad, sin conocer mucho a la comunidad y tampoco al Padre Luis, junto con otra compañera nos tiramos el lance de venir a darles una mano. Me acuerdo que el primer encuentro y la primera entrevista con Luis fue bastante conflictiva, porque él no nos conocía, no quería que venga nadie de afuera, digamos, de otra comunidad. Pero después entendí que era como una especie de prueba que nos había tomado, digamos. Y a mí me gustaría, cuando ya falta poco para que se cumplan 50 años de la primera gran aparición de él con sus compañeros, con su opción preferencial por los pobres, para señalar que el cura obrero era obrero hasta para estudiar. Había que estudiar toda una carrera para ser ordenado cura, y después de estudiar una carrera tan intensa en lo teórico, después tener que estudiar para contradecir a las jerarquías y para contradecir al poder concentrado. Por eso, desde el Evangelio y mi fe, yo me siento llamado a ese cambio, a esa transformación de una revolución que no es violenta. De ese hombre nuevo hablaba también Ernesto Che Guevara, que es una persona que respeto mucho, si bien no aceptó los medios violentos, pero no se quedó encerrado en Cuba, sino que se sintió llamado a llevar un mensaje de liberación a todos los hombres. Ahora, si bien yo no rechazo los medios violentos, con todo tengo que decir lo que decía Pablo VI, que fue el que terminó el Concilio Vaticano II, que en su encíclica Populorum Progressio, traducida El desarrollo de los pueblos, dice que frente a una tiranía evidente y prolongada, es lícita una insurrección armada del pueblo. Armada pone. Imagínate 16 obispos de todas las partes del mundo. Un brasileño, unos cuantos brasileños de acá, y después un obispo por cada uno de los otros continentes. Hicieron el manifiesto de los curas para el tercer mundo. Y él, con 14 muchachos más de Avellaneda Quilmes, adhirieron de inmediato. Era muy difícil, había que estudiar mucho, y él lo hacía a escondidas. Yo estaba ya en Wilde,
Y en base a eso se forma el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, en el cual milité desde un comienzo. Cuando después que lo veíamos transitar el barrio, después que lo veíamos que podía volver de trabajar de la editorial Atlántida, a él le quedaba una tarea más, hacer un esfuerzo más, explicar algo que era una cosa para la jerarquía de la Iglesia horrible, decir que el socialismo era la vida en la tierra más cercana a los preceptos del cristianismo. Tenía que discutir con otros curas socialistas europeos que en la Argentina el peronismo significaba exactamente eso. Después va a aclarar, va a explicar que los medios violentos deben ser el último recurso. Pero entonces, si la Iglesia misma en esa encíclica aceptaba esto, hay que ver todo. ¿Cómo anda, padre? Mejor imposible. Sí, ¿se viene a picar con nosotros? ¿Picar qué? Y vamos a picar unas milanesas y dentro de un ratito ya comemos el asado. ¿Y los chicos comieron? Y los chicos ahora van a venir a comer, porque ahora están haciendo una actividad. Si no, como con ellos. Luis trabajaba para no ser oneroso su sostenimiento para un barrio humilde y trabajador. Si por él fuera ahora en este momento, andaría por el recorriendo y mirando a los hermanos con su bicicleta como siempre. Yo pienso que todo va a cambiar desde las bases, desde todos nosotros, que caminemos juntos, que luchemos juntos. Estamos en un modelo de sociedad que debemos rechazar, que es el modelo capitalista. Bueno, me llamo Mario Daniel Romanín, yo soy salesiano, la obra de Don Bosco acá de Villa Itatí, y al padre Luis lo conocí cuando era seminarista, allá por el año 82, 83. Nosotros vivíamos en una comunidad en Avellaneda y nos mandaban los fines de semana a trabajar con Luis y con Eliseo Morales. Ellos eran curas obreros y para nosotros fueron como un farol en ese momento que nos indicaba el camino a un sacerdocio más obrero, más cercano al pueblo, más cercano a la gente. Así que todo esto que están haciendo desde la cooperativa obrera, o sea que la producción esté en manos de los trabajadores, que no estén los que ponen guita por un lado y el laburo por otro, no, que todo sea de todos. Me acuerdo que uno de los lugares donde a veces nos reuníamos era en Villa Itatí, donde estaba el padre José Tedeschi, que después lo secuestraron y apareció muerto. Otras veces en lo de Farinello, a lo mejor, en lo de Miguel Grímax, que está en Florencio Varela, Eliseo Morales. Bueno, de acá de la Asociación de Cartoneros, digamos, lo recordamos a él por la sencillez que tenía, y yo me acuerdo que cada cumpleaños o festejo de algo siempre él venía a dar las charlas y bueno, lo recordamos de esa manera, digamos, un hombre muy sencillo, digamos, y pocas palabras sí a veces, pero que se hacía entender bien. En ese entonces no me acuerdo si era que trabajaba en la gráfica o de verdulero, no me acuerdo bien. Entre ustedes, usted era uno de los más rebeldes y de los que menos quería tener plata del clero y que se fue a trabajar de verdulero. ¿Cómo fue eso? Estuvo 6 meses trabajando en la Atlántida y cuando descubrieron que era cura lo echaron. Primero entré en la empresa de limpieza, después me tomaron en Editorial Atlántida como obrero, como operario, hasta enero del 71. Ahí me echan porque no le gustó la forma en que yo, la ascendencia que tenía sobre mis compañeros. Termino con esta frase de Jesús en el Evangelio cuando habla de los tiempos que van viniendo y nos dice a todos dándonos ánimo. Yo voy a estar siempre entre ustedes. Tengan ánimo. Yo he triunfado sobre el mal,
levanten la cabeza porque se acerca la hora de la liberación de ustedes. Una de las cosas que me fascina de Luis es, y que tuve la suerte de tener un nieto que me acompaña, es ir a la marcha a los jubilados a reclamar. ¿Por qué? Bien, él acompaña a la gente a defender sus derechos. Nosotros somos jubilados, compañeros del Padre Luis. El Padre Luis para nosotros es un orgullo de la Iglesia Católica. Es un obrero que se ha jubilado como obrero. Bueno, después terminé trabajando en el hospital de Wilde 12 años y yo me jubilé trabajando ahí. Y espero que Luis venga porque lo estamos esperando. ¿Qué dice, don David? Porque Luisito el próximo viernes hay que hacerle un homenaje. Bien merecido, por supuesto, bien merecido. A Dios rogando y con el mazo dando. Yo sigo mucho la pastoral que tenía el obispo Angelelli y que decía, debemos tener un oído en el Evangelio y otro oído en el pueblo, porque ahí está Dios, ¿no? Así fue como nos acercamos y en la celebración la presidía Luis. Y inmediatamente percibimos que era un sacerdote distinto. Y acá en este barrio lo estamos viviendo de esta forma. Esta mañana que tuvieron catequesis. ¿Y qué vieron esta mañana? A ver. La creación. ¿Cómo? La creación. La creación. Lo durmió Adán, le sacó una costilla. No hay que tomarlo así al pie de la letra. Explicaron, ¿no? No, sino que Dios pone al lado del varón una compañera para que continúe la vida en el mundo. Y me iba dando cuenta de que llevar la palabra de Jesús a los hermanos era mucho más simple, que no necesitaba tanta filosofía, tanto estudio, sino que era más de vivirlo. Y él me lo fue enseñando con el ejemplo y a medida que iba pasando el tiempo me iba dando cuenta de que cada palabra que él me decía iba tomando realidad, era increíble. Cuando llegué tenía 40, ahora tengo 86 años. Y yo no digo nada, si lo merezco o no lo merezco, yo no soy, es el pueblo el que tiene que decirle. Porque esto que hay aquí no es propiedad privada de nadie, yo diría gracias a Dios, sino es propiedad comunitaria, es de todos y para todos. Es un ejemplo de ese mundo solidario en el cual todos nosotros tenemos que construir. Y en medio de muchas cosas que se nos dicen, que se nos hablan, de crisis, de esto, de lo otro, inclusive se nos habla demasiado de la inseguridad, pero mal entendida. Entonces, en momentos que se pide mano dura para los pibes, que bajen la edad de imputabilidad, yo me alegro de todo esto porque esto sí es a favor de la seguridad y disminuye la inseguridad. Cuando los pibes encuentran un lugar. Porque hay pasajes del Evangelio donde a Jesús le querían rendir homenaje y él los rechazaba, ¿no? Y bueno, para mí principalmente fue crecer en todo sentido, no solamente a nivel fe, no solamente a nivel cristiano, sino principalmente a nivel persona, tomando los ejemplos que tenía él, digo, desprendido de todo, siempre digo, llamó la atención a muchos, pero digo, cualquiera que nos conoce a nosotros no puede dejar de ver eso, de saber eso, que siempre preferimos ese lado de Luis, ¿no? Que para nosotros el Padre Luis fue un referente muy fuerte, porque hay un montón de cosas que nosotros no sabemos del Padre Luis. Por ejemplo, si hacía eso con nosotros, ¿con cuántos más compañeros habrá cubierto? ¿A cuántos jóvenes más habrá protegido?
y cuántas reuniones clandestinas habrá tenido para poder seguir su vida pastoral, esto que lo acercaba tanto a la gente, tanto al pueblo, ¿no? Con Farinello estuvo 3 días preso en Rosario. En septiembre de 1971 fuimos a hacer un acto que organizó el Movimiento del Tercer Mundo y éramos unos 50 curas más o menos y nos metieron adentro a 47. Quedaron 3. A lo mejorcito. Acá en esta zona, en la época antes de que viniera la democracia, no me acuerdo bien si fue 78, 79, nosotros viste que estaba todo prohibido, no se podían hacer reuniones, no se podía juntar y habíamos armado un argumento que nos fue repiola en el que, por eso lo contamos en este momento como anécdota, porque empezamos a trabajar con el tema de los pesebres vivientes. Nosotros que no éramos tan católicos que digamos, nos pusimos a laburar con los pesebres vivientes y el padre Luis era el que hizo, como nos dio el visto bueno para que lo hiciéramos. O sea que en la época en que no nos podíamos reunir, que los milicos no nos dejaban reunir en ningún lado, una de las argucias organizativas que utilizamos nosotros fue el pesebre viviente. Y el pesebre viviente se hacía acá en esta canchita que tenía cuanto menos 1 metro más abajo, ¿no? Y esta fue la primera canchita del barrio. Por eso también tiene tanta historia y está tan unida a la historia del padre Luis, ¿no? Estoy hablando de hace casi 30 años o más de 30 años y el padre Luis hace más de 40 años que está acá en la parroquia, en el barrio. Ya nada nos asusta. Sabemos lo que nos pasa. Ricardo Pighetti, Vicente Federico, Pichi Basualto, Daniel Crosta, Adolfo González, unos cuantos pibes del barrio que eran militantes y ya no están. Jorge Landricina, que vivía en la calle Bahía Blanca, y Armando Croato no es desaparecido él, porque lo mataron y le entregaron el cuerpo a la esposa. ¿Sí? Y bueno, por todos los que dieron la vida, oremos al Señor. 25, vamos todos a cantar. Patria mía, patria hermosa, hoy nació la libertad. Bueno, nosotros queremos agradecerle, Padre, y decirle que bueno, que ha sido una votación y que mayoritariamente los papás del jardín quisieron que el jardín llevara su nombre, un poco como reconocimiento en vida de todo lo que usted hizo y hace por el barrio. Usted sabe que es un referente y más allá de ser un sacerdote, es un compañero. Y bueno, alguien tiene que saber. Yo, por ejemplo, no, para nada. A lo sumo podré pasar pintura en un lugar. No. A mí me habían dicho una vez que iba en mi vida iba a conocer muchos sacerdotes buenos, sacerdotes brillantes, sacerdotes mediocres, en el lenguaje popular curas, pero que lo que no iba a conocer muchos eran pastores. Y yo percibí en ese momento, creí reconocer en esa imagen de ese sacerdote una imagen de un pastor. Y evidentemente no me equivoqué. Era un pastor que estaba junto a su pueblo, a su feligresía, a su comunidad, que participaba de sus alegrías, de sus dolores, de sus problemas, de sus angustias. Ese era el pastor que yo había encontrado aquí en esta parroquia de Nuestra Señora del Valle. A mí me llega mucho una frase de la misa campesina nicaragüense, cuando todo el pueblo de Nicaragua luchó para que Anastasio Somoza dejara el país, ¿no? Que estaba encerrado en su búnker. Y dice así: tú eres el Dios de los pobres, el Dios humilde y sencillo, el Dios que lucha en las calles
el Dios de rostro curtido. Claro, es la oración, de la Juventud Obrera Católica. En una parte decimos, y que los trabajadores muertos en el campo de honor del trabajo descansen en paz. Señor Jesús, haciendo memoria de Félix Vera, que trató de vivir todo esto, te pedimos que bendigas este lugar de capacitación de los trabajadores que están en esta cooperativa. Los obispos de la UST me están llevando todos los días a mis sesiones de rayos, al Instituto de Oncología Rofo. Hoy de aquí me van a llevar a Villaluro, a la casa de mi hermana, donde voy a estar hasta el lunes. Prácticamente me dijeron que lo hacían porque para ellos yo era uno de ellos. Que estemos en el camino y en un puesto de liberación. Yo ya tengo 88 años. Me gustaría seguir viviendo como terrícola muchos años más. Pero no sé, veo que se acerca el momento en que tenga que despedirme de este planeta, pero no para irme del todo. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyenda. La unidad sanitaria. ¿Qué pasa? Y nosotros hacernos permanentes visitadores de la iglesia, porque él nos enseñó que Cristo no quería a obreros sumisos, sino que quería a trabajadores que lucharan por sus derechos, y que realmente la verdadera felicidad era la felicidad en la tierra, y que no había que esperar que Dios proviera, sino que había que ganarse con lucha, con trabajo y con sacrificio en los derechos que habíamos conquistado y había que defender. Así que para nosotros la verdad que fue un referente bajo cualquier concepto. Es una persona de esos que uno a veces dice que son de los imprescindibles. Bueno, para nosotros el Padre Luis, en cuanto a organización, en cuanto a sanear las peleas de las organizaciones y demás, para nosotros es de los irreemplazables, de los imprescindibles. Pero, comandante de qué, del pueblo, me dice él. Pero el pueblo, la lucha del pueblo es la lucha popular. No necesita de comandantes. Necesita de buenos compañeros y ser fieles a un camino que lleve a la liberación y a la vida, no a la opresión y a la muerte. Hasta la victoria siempre. ¿Qué pasa? Chao. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Bueno, nos felicitamos, pues yo también me considero parte de esto, ¿no?
La salud es un derecho, y es verdad. Y esto no ofende a nadie, ¿ves? Así que no creo que los vecinos por ahí se van a asombrar un poco. Bueno, pero esto es para eso. Es para que se enteren, tomen conciencia y se unan y luchen. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero.